estamos en la sección de Trumá. En la sección de Trumá, por supuesto, está la orden de hacer un Mishkan, un tabernáculo, ingresar los recipientes, los kelim, el Aron Kodesh, Shulchan, Menorá, Mizbeach, y también nos habla la Torá de la cubierta que tenía que tener este habitáculo. Específicamente, la Torá nos habla de cortinas. En hebreo sería yeriot. Así dice la Torá esta semana, sección Trumá, Beta Mishkan, al tabernáculo, Tase Eser Yeriot. Tenía que haber en el Mishkan, en el santuario, 10 cortinas. Eser Yeriot. También la Torá dice que estas cortinas tenían que tener un ornamento. Shnei Kerubim, Maase, Joshev, Taseotam, tenían que estar decoradas de también los querubín, como ya hablamos, que en el Kodesh HaKodashim también había querubín, estaban los famosos querubín, y Jajamim me explican, es sabido que los querubín tenían rostros de pequeños, de infantes. Acá también nos cuenta acá la Torá que las cortinas, específicamente las 10 cortinas del Mishkan, también tenían que estar decoradas, dice la Torá específicamente querubín. Y lo interesante que la Torá no solamente queda y dice que tiene que haber 10 cortinas, y dice la Torá 5 de un lado, Hamesh y Eriot de un lado, 5 cortinas de un lado, Hamesh y Eriot, y 5 del otro lado, 5 de un lado y 5 del otro lado. Entonces, Jajamim hacen, por supuesto, muchas preguntas y debemos entender que este tema es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque claramente dicen los Jajamim que el Mishkan, la confección de este tabernáculo, está de juego, justamente está en juego toda la creación del mundo. Hashem justamente vincula el Mishkan justamente con su misma creación. Acá, como es sabido, hay profundidad y profundidad de conceptos y que algo nos quiere transmitir justamente para entender mejor, como siempre hablamos, la creación de Boreolam. Entonces la primera pregunta que podríamos hacer es, está bien, tiene que haber un cortinado, en cada casa tiene que haber un cortinado, pero ¿por qué 10 cortinas? ¿Y por qué 5 de un lado, 5 del otro? Poné cortinas, una cortina ya sería suficiente. ¿Por qué la Torá pone detalle, pone énfasis que sean 10 cortinas, 5 de un lado, 5 del otro lado, y que cada cortina y cortina tenía que estar engarzada, cada cortina tenía que estar junta, como dice la Torá, una con la otra? Poné cortinas, hace una sola cortina y listo. ¿Para qué 10 cortinas? Y vos fijate que estén 5 de un lado y 5 del otro, y cada cortina tenía que estar unida, engarzada una con la otra. ¿Cuál es la idea acá? Y debemos entender también el título de la clase. El título de la clase son las cortinas del rey Salomón. ¿Qué tiene que ver acá las cortinas del rey Salomón? Es sabido que el rey Salomón construyó el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash muchos años después, que los Yehudim ingresamos a la tierra de Israel y se luchó contra Amalek y con todos los Rashaim. Y una vez que hubo Shalom, palabra Shlomo, la palabra Shlomo viene de la palabra Shalom, se construyó el Beit HaMikdash. El pueblo de Israel entró a Israel, guerreó las batallas que había que liberar y después se construyó nuestra casa sagrada, que la hizo nada más y nada menos, nosotros sabemos, la primera, Shelomo Amelech. Entonces, ¿por qué digo las cortinas de Salomón? Aparentemente, en el Beit HaMikdash, Shlomo Amelech está más relacionado con, vamos a decir, las piedras. El Beit HaMikdash que estaba hecho, edificado de piedras. ¿De dónde yo saco el concepto? ¿De dónde saco el concepto? Las cortinas de Salomón. Entonces, justamente en el Shir HaShirim, el cantar de los cantares,
escrito por nada más y nada menos que por el rey Salomón, Shlomo HaMelech. Dice el rey Salomón al principio del Cantar de los Cantares: Benot Yerushalayim, las hijas de Yerushalayim, que Yeriot Shlomo, como las cortinas de Salomón. Qué alegoría, qué poesía, qué belleza. Compara a Benot Yerushalayim, las hijas de Jerusalén. ¿Con qué las compara el rey Salomón en este canto poético que nosotros sabemos, Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, una alegoría de amor, de cariño? Dice Shlomo HaMelech, Benot Yerushalayim, en el Shir HaShirim, en el capítulo 1, al principio del capítulo 1, 5, dice, Benot Yerushalayim, Keirot Shlomo, como las cortinas de Salomón. Es raro, como las cortinas del Mishkan, el Salomón no tiene que ver aparentemente con las cortinas. En el Beit HaMikdash no había cortinas, eran piedras bien establecidas. ¿Por qué Shlomo HaMelech compara Benot Yerushalayim, que en realidad es todo el pueblo de Israel? No vayan a pensar que Salomón se está refiriendo a las mujeres así, nada más. Benot Yerushalayim, el pueblo de Israel comparado a la hija de Boreolam. Benot Yerushalayim, que Yeriot Shlomo, como las cortinas de Salomón. ¿Por qué las cortinas? ¿Qué tiene que ver Salomón con las cortinas de Salomón en todo este episodio? Nosotros sabemos, volvemos a repetir, que el Mishkan estaba hecho sí de cortinas, de 10 cortinas, 5 de un lado, 5 del otro, pero eso tiene que ver con el Mishkan. Acá el Shir HaShirim, el Cantar de las Cantares, dice las cortinas de Salomón. Benot Yerushalayim, todo el pueblo de Israel se compara a las cortinas de Salomón, de Shalom, Shlomo, de la paz, las cortinas de la paz, que eso es justamente el título de la clase. Entonces vamos a ver etimológicamente la palabra Yería, ¿de dónde viene la palabra Yería? Yeriot, Reish, Ain, viene la palabra Roé. Roé significa Roetzon, pastoreo. Significa que un roé es un pastor. Significa, y ya nos da una aproximación al tema, de que aquí hay un tema muy profundo, es la unidad entre, como dijimos antes, no es así nomás el Mishkan. En el Mishkan hay un montón evidentemente de secretos. El secreto en definitiva es la mancomunión, la unión del pueblo de Israel con Boreolam, con su padre. Roetzon, y la palabra Yeriot, viene la palabra en primer principio, en primera fase de Roé, que Roé significa pastor, Roetzon, así dice el versículo. Beatem tzoni, Hashem dice en referencia al pueblo de Israel, el profeta Yehezkel dice en nombre de Hashem, Beatem tzoni, ustedes son mis ovejas, ustedes son mi rebaño, tzon meriti, las ovejas que yo pastoreo, mariti, reish, aim. Entonces ahí ya nos da una aproximación, como dijimos, las cortinas también nos habla, todo el Mishkan, pero también las cortinas nos habla de la relación, de la unión, del pastor, que es Hashem, la unión que hay entre el pueblo de Israel y Hashem, una relación entre pastor y oveja. Así como la oveja va guiada por su pastor, del mismo modo el Mishkan nos lleva hacia nuestro objetivo, hasta el sentido de la vida. Dije anteriormente que cuando la Torá ordena a hacer las cortinas, ese Beta Mishkan Tase, ese Yeriot, tenía que haber 10 cortinas, y también tenía que haber el ornamento, dice acá la Torá, al principio del capítulo 26 de Terumá, que vamos a estar leyendo este Shabbat en la Torá, Kerubim Maase Josher, tenía que haber el diseño de Kerubim. Y Rashi explica y nos asombra y nos sorprende. Rashi explica que en realidad cuando estamos hablando de Kerubim, no vayas a pensar que tenían la forma de las cuales tenía en el Kodesh HaKodashim. Dice claramente que cuando habla de Kerubim no necesariamente tenían que tener la cara de infantes. En este caso, dice Rashi,
la cara que tenían los querubín que estaban en el cortinado, las 10 cortinas del Mishkan, dice claramente Rashi que era una de un león, acá dice claro, Ari mitzat ze, Venesher mitzat ze. Está hablando no específicamente los querubín tienen que ser infantes. En el Kodesh HaKodashim eran infantes. Pero en el Ayeriot que estaba rodeando todo el Mishkan, dice, tenían la cara, estos querubín, uno tenía la cara de un león, un Ari, y el otro querubín, la Torah habla de plural, querubín, tenía Nesher. Nesher significa el águila. Una cara de león y una cara de águila. Porque la Torah dice el Talmud, Maaseh Hoshev, algo pensado, algo meditado, no simplemente algo así nomás. Rashi explica claramente, literalmente, que en las cortinas del Mishkan tenían la figura representativa de un león y la figura representativa de un águila. ¿Qué significa esto? Explica el Midrash. ¿Qué significa? ¿Por qué las cortinas del Mishkan tenían los querubín representados en león y águila? Nosotros sabemos que en Shavuot, en la hermosa fiesta de Shavuot, cuando Hashem nos entregó la Torah, nosotros leemos en la Haftará la visión, la revelación que tuvo el profeta Yehezkel. Y en esa visión dice que él vio, ¿qué vio? Vio la carroza celestial, por supuesto, como nosotros sabemos, vio que en el Shamaim está Boreolam en su carroza celestial, y esa carroza celestial tiene en sus puntas, vamos a decir, 4 ruedas, tiene 4 figuras. Pnei Adam, nosotros sabemos, acá dice Yehezkel, que él vio Pnei Adam, por supuesto, esto ya nos entendemos que tiene que ver con lo más sagrado, el hombre, por supuesto, Kodesh Kodashim, en el Mishkan, profundamente, estaban los querubín con la cara de persona, eso es lo que vio Yehezkel. Pnei Shor, dice acá la Torah, Pnei Aryeh, Pnei Shor u Pnei Nesher, vio en esa Merkabá, en esa visión tan sagrada y tan profética, que se les abrió los cielos, se les abrieron los cielos, vio la cara de un hombre, la figura de un león, la figura de un águila y la figura de un toro. A eso es lo que decimos acá en la profecía de Yehezkel 34. Esa es la visión de Yehezkel. Entonces, como dije al principio, en el Mishkan también estaba representada toda esta profundidad y toda esta mística. Pnei Adam, los querubín que estaban en el Kodesh Kodashim con la Torah misma. Pnei Nesher, Pnei Aryeh, como claramente dice Rashi, el cortinado que tenía el Mishkan estaba representada la figura, como dijimos antes, de un león y de un águila. Entonces vemos que así como en el Shammai, cuando a Yehezkel se le abrió el cielo, vio determinadas figuras, 4 figuras en la carroza celestial, del mismo modo el Mishkan es Shammai, es el Shammai Baaretz, es el cielo acá en la tierra. También estaban representadas, la persona tenía que hacer la representación de esas figuras que están en el Shammai. Pnei Aryeh, Pnei Shor, nosotros sabemos, eso es lo que dice la Torah. Entonces la pregunta más profunda del Midrash. El Midrash pregunta más profundo, ¿por qué en el cielo están esas 4 figuras, esos 4 componentes en el Shammai? ¿Por qué en el cielo hay un montón de animales, hay un montón de todas cosas? ¿Por qué esas 4 figuras están en el cielo y es menester plasmarlas en el Mishkan? ¿Por qué? Porque, explican los Jajamim, tanto el toro, tanto el león, tanto el águila y tanto el toro, el águila, el león y la persona, las 4 son líderes, son en el aspecto de su vida, en su terruño, en su terreno, son líderes. El toro es líder en el campo, algo más, vamos a decir, doméstico. El león, ya sabemos, en la selva, el águila en los cielos y el hombre en la creación. El hombre es líder
el león es líder, el águila es líder y el toro es líder. Entonces justamente Borolam dijo, vení al lado mío. Quiero que no te apartes, quiero que no te la creas. El verdadero liderazgo es entender y estar sumiso a la verdad, a la realidad que es Boreolam. Entonces Hashem le dijo al toro, y Hashem le dijo al león, al águila y al ser humano, los quiero tener conmigo en mi carroza celestial. Ustedes son altaneros, ustedes son orgullosos, los líderes, altaneros, orgullosos, soberbios, pero quiero que sepan que la verdadera altanería, la verdadera soberbia, el verdadero orgullo pertenece a Boré Olam. Eso es, dice el Midrash, lo que está escrito en Shirat Hayam. Cuando se abrió el mar, Yam Suf y los Yehudim pasaron, en la Shirá de Moshe, en el cántico de Moshe, Moshe cantó con el pueblo de Israel, Ki Ga'o Ga'a, así se hace allí Moshe, Ki Ga'o Ga'a, significa que Ga'o Ga'a, la palabra Ga'a es altanería, Ga'va, orgullo, soberbia, Ki Ga'o Ga'a. ¿Por qué dice dos veces Ki Ga'o Ga'a dos veces? Porque Hashem es soberbio entre los soberbios, altaneros entre los altaneros y orgulloso entre los orgullosos. Eso para que la gente sepa. Hay orgullo, pero el orgullo, Amelech HaKavod, Boreolam, es la verdadera altanería positiva, es Boreolam, que nadie se crea. Hay liderazgo, pero el líder tiene que estar consustanciado con estos conceptos. Dice el Shirat Hayam para Shab Beshalach, cuando el pueblo de Israel cruzó el Yam Suf, Ki Ga'o Ga'a. Hashem es altamente ensalzado. Hashem es orgullosamente entre los orgullosos. Eso significa Ki Ga'o Ga'a. Sublime entre los sublimes. Ahí está la palabra. Sublime entre los sublimes. Eso es Boreolam. Entonces Hashem le dijo, como dijimos antes, a la persona, al león, al águila y al toro, vengan conmigo para que entiendan que tiene que haber esa conexión. Esa conexión, estos conceptos estaban plamados en el Kodesh HaKodashim, en las Yeriot, eso está plasmado en el Mishkan. Entonces queda resolver la pregunta, ¿por qué la clase se llama Yeriot Shlomo? Ya explicamos que hay un Shir HaShirim, el cantar de los cantares dice... Benot Yerushalayim, las hijas de Yerushalayim, Yeriot Shlomo, como las cortinas de Salomón. Las cortinas tienen que ver más con Moshe Rabbenu. ¿Quién fue el que confeccionó la cortina en la época de Moshe Rabbenu? Shlomo Amelech sacó las cortinas y puso piedras, el Beit HaMikdash famoso. Entonces nos cuenta, para entender esta pregunta hay que introducirnos en Shemuel, el profeta Samuel. El profeta Samuel nos dice que David Amelech, el rey David, tenía muchas ganas, tenía muchas ansias de construir el Beit HaMikdash. Es sabido, David Amelech, ¿quién construyó el Beit HaMikdash? Su hijo, Shlomo Amelech. Pero ya David Amelech tenía ese despertar, tenía ese deseo, esas ganas de construir el Beit HaMikdash. Y así David Amelech se lo comunica en el profeta Samuel. Está escrito que se lo comunica al profeta Natán. Dice, Vayomer Amelech, le dijo David Amelech el Natán Naví. Anoji Oshe dice, estoy consternado. Le dice David Amelech, el rey David, le dice a Natán, al profeta Natán, estoy consternado, estoy triste. ¿Por qué, querido rey? ¿Por qué estás triste? ¿Cómo puede ser que el Aarón Kodesh, el Ejala Kodesh, la Torah Sagrada, está entre cortinas? Así dice, Anoji Oshe Babai, yo estoy en mi casa, Ve'Aarón Oshe Betoja Yeriá, y el Aarón HaKodesh está entre cortinas. Esa es la queja, ese es el lamento. Vamos manos a la obra a construir el Beit HaMikdash. Boreolam le comunica al profeta Natán y le dice que le diga al rey David, rega, momento. No llegó el momento. Espera un poco, no seas tan ansioso. Tu hijo va a construir el Beit HaMikdash. Vos tenés ganas, quedate con las ganas, como quien dice. El que va a construir el Beit HaMikdash va a ser tu hijo Shlomo. Pero
Eso es lo que dice David Amelech. ¿Cómo puedo yo estar tranquilo en mi casa y el Aarón Kodesh está entre cortinas? Así dice Samuel, el profeta Samuel, en el libro de Samuel de la Torá, del Tanaj. Be'arón Yoshe betoja Yeriá. El Aarón Kodesh está rodeado de simple cortinas. ¿Cómo de simple cortinas? ¿Qué significa de simple cortinas? La Torá dice que el Mishkan tiene que haber cortinas. Entonces, ¿cómo es que David Amelech toma esto como un acto secundario? Que el Aarón Kodesh, lo sagrado de Boreolam, está entre cortinas. Es algo que la Torá lo dice. ¿Cómo es que David se queja? Explícanos, Jajamim, y acá vamos a entender qué significa Yeriot Shlomo, la alabanza, la linda poesía de Salomón, del rey Salomón, que dice: Benot Yerushalayim, las hijas de Jerusalén, son como las cortinas de Salomón. Hay cortinas de Moshe, hay cortinas de Shlomo. David Amelech quería que dejen de ser cortinas. Cortinas nos habla, hace referencia a algo nómade, como los beduinos. Andan entre cortinas, andan entre carpas, una tela acá y otra tela allá. No hay algo establecido, no hay algo fijo. Esa fue la congoja, esa fue la tristeza de David Amelech. ¿Cómo puede ser que el Aarón está rodeado de cortinas? La misma Torá dice que tiene que haber cortinas, pero como una cuestión esporádica, como una cuestión transitoria hasta llegar la Najalá, hasta llegar a la tierra de nuestra heredad, a la querida tierra de Israel, y estar establecidos como piedra. La piedra no la mueve nadie. La carpa, como los beduinos, como dije antes, beduín, van a un lado, van al otro, y siempre viven nómades, como los Yehudim, lamentablemente, en el exilio. Un día están acá, el otro día están allá, como bolas sin manija. Van para un lado, para el otro. Pero va a llegar un momento, David Amelech estaba esperando el momento que el arca sagrada, que la Torá, esté establecida, esté en Yerushalayim, mira Kodesh, que los Yehudim ingresen a tierra de Israel, que los Yehudim destruyan a Amalek. ¿Y quién fue el encargado de construir el Beit HaMikdash? Shlomo. Shlomo de la palabra Shalom. David Amelech todavía, en la época de él, todavía había alguna que otra subversión. Había que apagar diferentes batallas que tuvo que librar. Pero en la época de Shlomo Amelech ya hubo Shalom. Si hay Shalom, hay Beit HaMikdash. La Shejiná, la presencia divina, está en un lugar donde hay Shalom, donde hay paz. Cortinas tiene que ver más con lo esporádico, con lo nómade. Y David Amelech quería que la Shejiná, la presencia divina específicamente, la Torá, esté en un lugar fijo, en un lugar keva, en un lugar establecido. Eso es, por eso la clase se llama Yeriot Shlomo, y le compara a Benot Yerushalayim, al pueblo de Israel. ¿Con qué lo compara el mismo Shlomo Amelech? Yeriot Shlomo, como las cortinas de Salomón. Las cortinas de Salomón ya no son más cortinas, así no más inestables, al revés, son cortinas que se consideran piedras estables. Las cortinas de Salomón ya no son más 10. Acá hay un tema muy interesante. ¿Por qué dice la Torá que son 10 cortinas? 5 de un lado y 5 del otro. Poné una cortina grande y listo. ¿Por qué 10? Porque 10 nos habla de diferentes aspectos de la vida. No es un solo aspecto. Es verdad, cuando venga el Beit HaMikdash vamos a poder ver Shema Israel, Hashem Echad, un Hashem, y toda nuestra vida no va a haber diferencia en ningún aspecto y diferencia en nuestra vida. Todo va a ser Hashem Echad. Pero por ahora la persona tiene muchas cosas, muchos capítulos en su vida, muchas carátulas en su vida. Son específicamente 10 cortinas. Está la economía, está la política, está la salud de la persona, está que tiene que pagar los impuestos, 1000 cosas tiene la persona, y una cosa está separada. A veces uno se hace mala sangre y piensa, ¿qué tiene que ver esto con mi Beit HaMikdash? ¿Qué tiene que ver esta situación con el Mishkan en general? A veces no lo vemos, pero cuando venga el Mashiach va a ver cuando hay Shalom verdadero, todo, incluso las cosas más simples como ir a pagar la luz. Eso mismo está vinculado con Boreolam. ¿Para qué queremos la luz? Para estudiar la Torá, evidentemente. Vamos a poder vincular cada aspecto de nuestra vida
con Boreolam. Y así dice la Torá. Y ahora vamos a la etimología, a otra etimología de la palabra Yeriot. ¿De dónde viene la palabra Yeriot? Dice acá, tengo el siddur en mis manos, le pedimos a Boreolam, Yereutaj im ameja Israel. Y Reutaj, la palabra Yeriot viene de la palabra Reutaj, que significa voluntad. Como dije antes, la persona tiene diferentes voluntades. Está la política, está la economía, está la salud, están los hijos, está la esposa, hay mil cosas. Eso es diferentes voluntades. Hay cosas, quiere hacer las cosas, no quiere hacer las cosas. Esos son diferentes voluntades. Pero cuando venga el Mashiach va a ser una sola cortina, una sola voluntad. Como dice acá el Shir HaShirim, Keriot Shlomo, va a ser una sola cortina. Está escrito en el Salmo. Y para ir un poquito más profundo, está escrito en el Salmo, también nos habla de la palabra Yeriá. En Rosh Hodesh, estuvimos hace poquito haciendo la tefilá de Rosh Hodesh. En la tefilá de Rosh Hodesh leemos el Salmo 104. En el Salmo 104 está escrito, Ote Or que Salma, alabamos a Boreolam, que Boreolam, Ote Or que Salma, que significa que Hashem cubre su luz con una prenda. Hashem cubre su luz con una prenda. Noté Shamay Kayería. Noté Shamay significa extiende el cielo como con una cortina. Acá está el tema. Entonces David Amelech en los Salmos dice que Hashem Ote Or que Salma tiene la luz benéfica, como siempre hablamos, y le puso una prenda para que no nos encandile, para que no sea una luz que nos haga mal. Hashem puso una prenda. Esa prenda es para poder vivenciar esa luz. Eso es lo que dice el Salmo. Ote Or que Salma, Hashem extiende una luz como con una prenda. Noté Shamaim Kairiá, pone al cielo con una cortina. Quiere decir que hay prenda y cortina. La cortina, ¿para qué es en definitiva? La cortina es para, como dije antes, el sol no nos sofoque, el sol no nos encandile, el sol no nos haga mal. Entonces justamente este es el concepto de Yeriá. Todo el Mishkan, empezando por el tabernáculo, empezando por el Kodesh HaKodashim, la luz de la Torá, Aarón, Aleph, Beit, Reish, la palabra Or, esa luz tiene, como ya hablamos, tiene una cortina para que no nos haga daño a favor nuestro. Y tiene otra cortina cuando Hashem creó. Que Hashem nos creó. Está el cielo y la tierra. Entonces eso es lo que dice, Yeriot le puso una cortina. Ese cortinado es el tzimtzum. Ese cortinado comprime, condensa la luz para que podamos recibir esa luz. Esa es la luz de la Yeriá. La Yeriá significa el cortinado que nos ayuda a poder conectarnos, como dije antes, Roé. La palabra Roé significa que somos el rebaño de Boreolam. Todo este cortinado en definitiva es para conectarnos con Boreolam. Vamos a terminar con una profecía de Isaías. Isaías dice, Veyerió mishkanoteja yatu. Isaías dice, va a llegar un momento, Yerió mishkanoteja yatu, que Hashem va a extender las cortinas de su santuario. Fíjense, Isaías 54. Hashem va a extender las cortinas de su santuario. ¿Qué significa? Que cuando la cortina está extendida, la luz ingresa. Si la cortina está comprimida, entonces la luz no ingresa. Hoy en día, la cortina está comprimida. Por eso la luz, Haz de Shalom, hay pequeños destellos de sabiduría. Cuando venga cuando venga el Mashiach y haya Shalom, dice Isaías 54, Yeriot mishkenoteja yatu, Hashem va a extender la cortina. Una cortina va a ser extendida y por ahí va a pasar y vamos a poder recibir la luz de Boreolam. Esa es la idea, agarrar las 10 cortinas y transformarlas en una.
las 10 cortinas, diferentes voluntades, hacer una voluntad de Hashem Echad.